especial para el Colegio de Periodistas de Lambayeque y un acontecimiento muy especial para todo Chiclayo, el norte del país y todo el Perú, y especialmente para todos los colegiados que nos vemos prácticamente involucrados en este recuerdo tan importante para el mundo de lo que vivieron entonces mm, parte de los periodistas que cubrieron esa información. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Han sido las palabras de instalación de este coloquio de nuestro decano, Larceri Díaz Suárez. Esta noche nos acompañan destacados periodistas y comunicadores que compartirán sus reflexiones y experiencias en torno a este importante acontecimiento histórico. Agradecemos la presencia de Esther Núñez Balvin, periodista católica, Abel Gabriel Camasca Advíncula, de EWTN, Canal Católico Mundial, Renzo Gómez Vega, del diario El País, y a la magíster Jesús León Ángeles, periodista, quienes serán parte de este espacio de análisis y diálogo organizado por el Colegio de Periodistas de Lambayeque. Iniciamos este bloque de ponencias con la participación de la periodista Esther Núñez Balvin, licenciada en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Mesa, con estudios complementarios en teología, filosofía y comunicación digital por la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Cuenta con una amplia trayectoria en comunicación institucional, producción audiovisual, radio y televisión, desempeñándose además en espacios vinculados a la comunicación eclesial y al periodismo católico. Actualmente colabora como periodista en el Instituto de Radio y Televisión del Perú. Esta noche nos presentará la ponencia titulada La noticia que transforma narrativas de esperanza, una reflexión sobre el rol del periodismo católico y la difusión de mensajes positivos y el impacto de las emociones en las audiencias digitales. Adelante, Esther cuenta con 15 minutos para su exposición. ¿Te salió? Esther, activa tu audio. Ok, ¿qué tal con todos? Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Sí, estoy aquí muy animada de estar compartiendo esta noche con colegas tan distinguidos, este momento tan importante en el que el cardenal, en ese entonces el cardenal Robert Francis Prevost Martínez, asumió el cargo de Papa, el primer pontífice peruano con ascendencia europea y también nacido en Chicago. Estamos en la antesala de ese día histórico, un 8 de mayo es que fue este día tan importante para nuestro país. Y precisamente como tú lo has indicado, estamos todos imbuidos en esta noticia que pone al Perú en los ojos del mundo. Es realmente un hecho histórico para nosotros y es que el Papa, el primer Papa peruano, tuvo su misión, su importante participación y misión en nuestro país, en tierras peruanas y sobre todo en Chiclayo cuando era obispo. El Papa León, sin embargo, en estos meses también nos ha mostrado su alta capacidad de ser puente. Es por eso que lo he denominado el Papa Puente. Me han pedido unas narrativas de esperanza en esta noche y es eso precisamente lo que quisiera destacar de él, esa capacidad de ser puente, constructor de diálogo y paz. Y es que su primer discurso, en el discurso que he puesto un video, no sé si lo vamos a poder apreciar, vamos a poder escucharlo ahora. Este es un discurso que dio para los periodistas, su primer discurso. Es un discurso que dio en el Vaticano para los periodistas. ¿Se están escuchando?
En este primer discurso, no sé si se logró escuchar, en este primer discurso, el Papa León XIV nos habla de una comunicación desarmada y desarmante. Nos pide que dejemos de lado la comunicación fragorosa y muscular. Es importante, nos dice el Papa en estas primeras palabras a los medios de comunicación, desarmar la palabra. ¿Por qué desarmar la palabra? Porque sin duda en muchas ocasiones nosotros como hombres y mujeres de prensa hemos difundido mensajes cargados de violencia y el Papa nos pide justamente eso, que desarmemos la palabra. No abrazar la competición es otra idea que también nos presentó en este momento cuando tuvo el primer encuentro con los periodistas. Recordemos ese momento, fue importante, fue luego del retorno a la casa del Padre del Papa Francisco, luego de pasar la Pascua, el Santo Papa León XIV hizo estas precisiones a los periodistas. Les impulsó también a crear espacios de diálogo, muy importante, crear espacios de diálogo desde los medios de comunicación. También les pidió responsabilidad frente a los riesgos de la IA, y esto es una amenaza, sin duda. Escuchar también, escuchar para comunicar, qué mejor que la escucha para poder informar con veracidad. Recoger la voz de los débiles también fue otra de sus ideas importantes en este momento de encuentro con los periodistas. Otra de las ideas importantes también es preservar las voces y rostros humanos en cuanto a las comunicaciones. Eso es lo que dio a conocer en su mensaje a los medios de comunicación social por la Jornada Mundial de las Comunicaciones, la jornada número 60. Ha pedido que preservemos las voces y los rostros humanos, esto ante la IA, introducir la alfabetización mediática como una forma de analizar los lenguajes digitales. Pero lo que tenemos en pantalla es justamente cómo podemos preservar la cultura del encuentro, esa cultura de la que nos hablaba Francisco y ahora con el Papa León, estamos viendo cómo continúa con este sentido, su pontificado. En el año 2025, al Papa León XIV, recordemos, le tocó continuar con el año jubilar. Más que todo la parte final ya del año jubilar 2025 tuvo que asumirla y la llevó con mucho éxito, esos fines de semana dedicados a especiales temas que se promovieron desde el Vaticano. Otro de los temas que también le ha tocado al Papa León XIV es hablarnos sobre el don de la comunicación como la verdad más profunda del ser humano. Esto, como les decía, es uno de los mensajes que ha compartido a través de la carta en la Jornada Mundial de las Comunicaciones, la Jornada Mundial número 60, que se realizó el 24 de enero de 2026. En cuanto al legado del Papa Francisco, continúa con el cuidado de la casa común, así como la atención a temas de migración, sobre todo él, que es un Papa migrante, la caridad y temas sociales. Recordemos el primer documento pontificio que ha presentado el Papa León XIV ha sido escrito a 4 manos, porque lo empezó el Papa Francisco y lo concluyó León XIV. Estamos hablando de Dilexis Te, que nos habla precisamente de la caridad y cómo redimensionar nuevamente el amor a los pobres. Estos son algunos de los desafíos que al Papa León XIV le ha tocado ahora continuar siguiendo la línea del Papa Francisco para así promover esta cultura del encuentro que también nos trae mucha paz y mucha esperanza a nuestro país. El año 2026 a nivel eclesial ha sido sin duda también un año muy importante, es sin duda un año muy importante para hablar sobre la sinodalidad, que es lo que el Papa León XIV también ha llevado adelante, el tema de la sinodalidad, impulsar este encuentro desde el nivel eclesial con los laicos, para que todos podamos entendernos y permanecer siempre en el mismo lenguaje. Otro de los temas, y ya haciendo un balance a nivel de comunicación, es el que les he presentado y que me han pedido 15 minutos, es muy corto el tiempo, pero vamos a hacer una síntesis. Hablar sobre cómo desarmar la palabra, es lo que nos pide el Papa León XIV. Y es que los medios de comunicación andan muy cargados de violencia, y sin duda es lo que se muestra en la realidad, en el día a día.
Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, que son las buenas noticias. Y aventurarnos, el desafío está ahí, está presente. El Papa nos invita a aventurarnos a comunicar buenas noticias, tener esa mirada positiva para poder construir justamente lo que él quiere, construir el bien común, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia y que nosotros a través de los medios de comunicación podemos poner en agenda también. Son temas muy importantes que nos permiten construir el bien común y acercarnos a la sociedad. Esto es uno de los desafíos desde el periodismo. También tenemos otro que es el storytelling. El storytelling es una estrategia que nos va a permitir difundir algunas acciones pastorales dentro de lo que se va suscitando en el día a día. Como periodistas católicos tenemos que estar muy atentos a lo que el Papa realiza desde el Vaticano y también los documentos pontificios que se presentan, las cartas y los mensajes que el Papa nos está presentando en el día a día y nos animan a continuar siempre con esperanza. Esto podría ser alguna de las estrategias del storytelling, entre otros métodos, para poder difundir historias de fe y de esperanza en lo que es el tema del periodismo. También es importante que destaquemos la cronología de la noticia, cómo se fue suscitando este anuncio del Papa, el Papa con raíces peruanas en el pontificado. Y es que se empezó a presentar cómo él había participado en 2021 en el tema muy candente en ese entonces, un tema importante, todavía bajo el nombre de Robert Prevost, incluyó un capítulo sobre la diócesis de Chiclayo, cuando él participaba como obispo. Eso lo mencionó en su libro Memorias de Misión. El Papa participó activamente en la Asamblea de Obispos en ese momento, también en Cáritas del Perú en enero de 2021. Fueron algunos temas que se fueron presentando a medida de que íbamos escuchando que teníamos ya un Papa peruano. El Papa León XIV obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, coincidiendo con su nombramiento como obispo de Chiclayo, y esta fue una noticia muy importante para todos nosotros en el Perú. También quiero presentar el lema con el que él se presentó en su pontificado. En el único Cristo somos uno. Este es un mensaje muy importante que une a la Iglesia a través de este lema. Él, como agustino, presentó este mensaje en su escudo. Y sin duda esto lo caracteriza y lo muestra como un papa con olor a oveja. Si vivimos bien, tendremos buenos tiempos. Nosotros somos el tiempo. Es también una de las ideas que mostró en el encuentro con los periodistas desde el Vaticano, su primer encuentro con los medios de comunicación. Es importante que nosotros permanezcamos con estas ideas para poder construir estos mensajes de esperanza que justamente él nos está impulsando a difundir. Ahora les quiero mostrar algunos momentos vividos en mi experiencia como periodista cuando me tocó cubrir la presencia del Papa Francisco en nuestro país, en el Coliseo Madre de Dios en Puerto Maldonado en enero de 2018, cuando él participó en medio de las comunidades amazónicas en ese momento. Tenemos ahí la presencia del Papa en el Papa Móvil, los periodistas aguardando para sus primeras palabras y ese encuentro tan emotivo que tuvo con las comunidades amazónicas en ese entonces. Sin duda es un papa que ha dejado huella en el corazón peruano también. Luego tuve la oportunidad de verlo y compartir con él un momento más cercano en el aula Pablo VI, cuando se dirigió a los comunicadores en el año 2025, durante el Jubileo de las Comunicaciones, un momento sin duda muy importante que marcó también mi corazón y mi trascendencia como periodista. Otro momento importante que me tocó compartir fue desde Chiclayo, en una ponencia para hablar justamente de un documento muy importante como es Antigua et Nova, que nos habla sobre la relación entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial y los riesgos que tenemos que asumir al frente del desarrollo de la inteligencia artificial. Fueron momentos muy importantes vividos en el año 2025. Luego, como un regalo de Dios, los periodistas a veces nos pasan estas cosas, suele suceder. Estuve con la comunidad peruana en Roma, Italia, en un evento y sin querer estuvo el Papa junto a mí, el ahora Papa, en ese entonces cardenal Robert Prevost, y los periodistas tenemos este
esta inquietud de siempre tomar foto y tener a mano una cámara, y fue así como pude conservar esta foto con el entonces cardenal, que ahora es Papa León XIV. Y sin duda fueron momentos muy importantes, son momentos muy importantes para mi formación. Y de otro lado también quería compartirles algunas inquietudes periodísticas que están ahora ya más realizadas, más cristalizadas, como es el podcast Escucharte, donde recojo el legado del Papa Francisco para difundir la importancia de la escucha y también la formación para los comunicadores en estos temas, que nos ayuden siempre a comentar y difundir la buena noticia. Esto lo pueden encontrar en Spotify, se llama Escucharte. También el segmento Lo Bueno Importa, que se difunde a través de Instagram. Lo pueden buscar con mi nombre, como Esther Núñez Balbín. Y Periodismo con Sentido, que también es otro concepto que se difunde por el Facebook. Pueden poner Periodismo con Sentido y ubicar este fanpage que difunde acciones positivas y buenas noticias. En el canal de YouTube también nos pueden encontrar como Periodismo con Sentido. Estos son algunos de los trabajos que hasta el momento vengo realizando desde las redes sociales, que es un ambiente, digamos, estratégico para poder difundir este tipo de contenidos. Los invito a seguir animándonos y difundir este tipo de mensajes que logra formar una nueva ciudadanía, que es lo que el Papa León XIV nos está invitando a construir. Bueno, muchas gracias entonces por permanecer conmigo estos minutos, y le doy pase al colega que continúa. Gracias. Los aplausos virtuales para nuestra ponente el día de hoy. Muchas gracias, licenciada Esther, por esta valiosa reflexión sobre el papel esperanzador de la comunicación y el impacto que puede generar el periodismo cuando conecta con las emociones, la fe y la necesidad de mensajes positivos en la sociedad actual en la que estamos viviendo. Continuamos con nuestra siguiente ponencia, con la participación del comunicador Abel Gabriel Camasca Advíncula, egresado de la carrera de Comunicación de la Universidad de Lima y actual corresponsal de EWTN Noticias en Perú, perteneciente a una de las cadenas católicas internacionales más importantes del mundo. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en producción periodística, radio y televisión, destacando su labor como productor del noticiero en español de EWTN y del programa Más que Noticias en Radio Católica Mundial. Asimismo, ha colaborado con Así Prensa, escribiendo diversos artículos sobre la vida de los santos. En esta oportunidad presentará la ponencia titulada La Humareda Blanca, desde el corazón de San Pedro, donde abordará el despliegue informativo y la cobertura internacional de la elección del Papa León XIV. Adelante, licenciado Abel, tiene 15 minutos para su exposición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación y por permitirme estar aquí con ustedes para compartir este pequeño mensaje sobre lo que significó la elección del Papa León XIV y todo lo que vivimos nosotros detrás de la televisión, se podría decir, porque bueno, EWTN es un canal católico de Estados Unidos y que se ve en varios idiomas a nivel mundial. Y nosotros tenemos aquí el programa en Lima del noticiero en español EWTN Noticias. Y bueno, ahí justamente pueden ver en pantalla la humareda blanca desde el corazón de San Pedro. Es una foto tomada por nuestro corresponsal en Roma, nuestro fotógrafo, Daniel Ibáñez, quien justamente captó ese momento donde se ve el humo blanco que sale y que alegra el corazón de los miles de católicos que estaban en ese momento en la plaza de San Pedro. Y bueno, más abajo, no sé si podemos pasar a la siguiente. Y ahí está, justamente lo que nosotros tenemos es un programa donde recogemos toda la información que nos llega desde Roma. Nosotros tenemos una oficina en Roma, justamente en la Vía de la Conciliación. Ahí, como pueden ver, están nuestros conductores, ¿no? Paola
Paola Arriaza, la que ven en el medio. Ella es nuestra corresponsal del noticiero en Roma, acompañado por también otros conductores que se sumaron en ese momento desde Estados Unidos, ¿no? Y fueron allá, estuvieron ahí presentes justamente para transmitir en vivo todo lo que fue la elección del Papa León XIV, ¿no? La foto que ven al costado del Papa saludando también fue tomado por nuestra oficina allá en Roma. Y arriba pueden ver lo que hemos estado haciendo a través de YouTube, en vivo las transmisiones de la fumata negra hasta que sale la fumata blanca, y bueno, eso nos alegró muchísimo. Ahí hay una anécdota porque justamente a todos nos agarró de sorpresa la fumata blanca. Muchos de mis compañeros de Roma tuvieron que correr para poder cubrir toda la información, para poder subir a ese estrado en el que ven. Había mucha gente alrededor, pero al final se logró la cobertura. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí en Lima nosotros también estuvimos al tanto de lo que fue la elección del Papa. Estábamos muy atentos al canal, porque aquí tenemos, a mi costado hay varios televisores donde podemos nosotros seguir las transmisiones de diferentes canales, en especial de EWTN, y en ese momento se estaba transmitiendo todo en vivo. Acá nosotros estábamos justamente esperando en ese momento en el que se iba a anunciar quién era el nuevo Papa, hasta que vemos salir a Monseñor Robert Prevost, y anuncian su nombre, ¿no? En ese momento, pues, fue de gran alegría porque sabíamos que era un papa peruano que había estado en el norte del Perú. Ya se andaba voceando también su nombre días anteriores, ¿no? Como papa nacionalizado peruano, y también, sobre todo, proveniente de Estados Unidos, se andaba voceando su nombre. Y a mí me tocó justamente cubrir lo que era la biografía de quién sería el Papa. A mí me encargaron, apenas haga el Papa, tú tienes que armar la biografía con las imágenes y todo el texto, porque eso se va a emitir en el canal, ¿no? Entonces, yo estaba muy atento a todo lo que estaba pasando, y fue ese momento en el que vimos a Monseñor Robert Prevost. Apenas mencionaron el nombre, pues empezamos a armar todo el material. Ahí justamente mis compañeros, Natalie Paredes y Eddie Rodríguez, que son los que dirigen el noticiero, ¿no? Son los conductores, y en ese momento pues empezamos a grabar todo lo que iba a emitirse. Y en cuanto a Ciprensa, Ciprensa es un servicio informativo escrito a través de la web, que es de EWTN, y justamente la noticia que salió en ese día fue el cardenal Robert Prevost, que pasó años de misión en Perú, es elegido papa y adopta el nombre de León XIV. Quisimos darle ese realce, ¿no? Que pasó años de misión en Perú, porque justamente consideramos que era un papa, se puede decir nuestro, ¿no? Un papa que nos acompañó, que estuvo aquí con nosotros, y queríamos a los miles que nos ven y que nos siguen y nos leen en el mundo, queríamos enfocar eso, ¿no? Que estuvo aquí, estuvo con nosotros. Si seguimos en la siguiente diapositiva, también vamos a poder encontrar un poco lo que estuvimos avanzando. Bueno, ahí la biografía del nuevo pontífice, ahí mismo empezamos a armar todas las imágenes. La verdad, nadie sabía que iba a ser Robert Prevost, así que en ese momento, a conseguir todas las imágenes que podíamos, tenemos ahí la agencia Associated Press, quien también nos proporciona imágenes. Y también hicimos varias entrevistas. Ya habíamos programado o concertado para poder realizar entrevistas cuando se diera el anuncio, ¿no? Sea quien sea, o sea, salga quien salga, ya teníamos nosotros preparado a algunos invitados para poder hablar sobre la figura del nuevo Papa, ¿no? Y en este caso fue Monseñor José Ignacio Munilla, quien cordialmente aceptó tener una entrevista con nosotros, y nos comentó también muchas cosas sobre el Papa y también los desafíos que iba a enfrentar dentro de la Iglesia, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, también seguimos en Así Prensa, continuamos publicando artículos, ¿no? De Chicago a Chiclayo. El primer papa de Estados Unidos es peruano de corazón. Ahí informamos que justamente el papa también tenía nacionalidad peruana con DNI, ¿no? Y en la Plaza San Pedro también nuestra corresponsal Almudena, española, estaba ahí presente. Ya había viajado también días antes para cubrir todo lo que sería la elección del nuevo papa, y pudo entrevistar a mucha gente. Ahí abajo tenemos algunas imágenes, ¿no? A un sacerdote de Colombia, a una
feligresa de México, que muy emocionada pues nos contaba, ¿no? lo que había vivido. Muchos de ellos decían que se llevaban esta experiencia, ¿no? De haber visto lo que es la elección de un nuevo papa. Y eso creo que a nosotros como cadena WTN, cadena televisiva y también como prensa escrita en los diferentes idiomas es lo que más nos alegra, ¿no? Llevar esa alegría y esa esperanza de que la iglesia sigue firme a pesar de las dificultades, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, ese mismo día, ya al saber quién era el nuevo papa, ahí mismo me encomendaron la misión de viajar a Chiclayo, así que ese mismo día por la noche, en la madrugada, estuvimos tomando el avión rumbo a Chiclayo y pudimos estar al día siguiente, el viernes, en la primera misa de la catedral, ¿no? Ahí pueden ver al sacerdote que estaba celebrando, las religiosas, los fieles que estaban ahí. Hicimos una transmisión también en vivo justamente para poder comentar y describir cuál era la sensación. Era un día muy soleado, como si Dios quisiera regalar algún día muy festivo para Chiclayo, y también la gente, pues a los que entrevistamos, pues nos decían que estaban muy contentos, muchos se acordaban del Papa. Es más, la impresión que nos dieron a nosotros fue que era un obispo que era muy cercano a la gente, ¿no? Que incluso caminaba con ellos. Los sacerdotes también nos hablaban de cómo el obispo, Monseñor Prevos, siempre los visitaba o si no podía los llamaba, algunos incluso los saludaba hasta por su cumpleaños, en zonas muy alejadas iba llevando donaciones, y eso creo que a nosotros nos ayudó mucho para poder también transmitir y dar a conocer quién era este Papa en Perú, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esa misma noche tuvimos lo que se llama la celebración, fue el sábado, si no me equivoco, fue esta celebración, una gran misa frente a la catedral, ¿no? Pudimos hacer también algunas grabaciones, animar a la gente que estuvo ahí presente. Muchos decían, pues, el Papa es chiclayano, ¿no? Ese era el sentir del pueblo, y eso es lo que pudimos captar con nuestras imágenes y darlas a conocer en el mundo, porque todo lo que pudimos grabar en Chiclayo, pues, se emitió en Estados Unidos y también en todas nuestras cadenas, ¿no? Y bueno, ahí al final la última foto que pueden ver, pues es el grupo que viajamos, ¿no? Ahí mi compañero Diego y Toledo, ahí justamente estamos con la expresidenta de Cáritas, ¿no? Que estuvo trabajando muy de cerca con el Papa cuando él era obispo de Chiclayo. Y bueno, algo también que se me ha pedido compartir, si pasamos a la siguiente diapositiva, es justamente cuál es el impacto que tiene el nombre de León XIV, ¿no? Justamente a raíz de esto, pues se le preguntó. Nosotros en Roma tenemos, nuestros periodistas son acreditados por el Vaticano, y Matteo Bruni, quien es el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, comentó por qué el Papa había elegido este nombre de León XIV, ¿no? Y según Matteo Bruni, es un gesto simbólico que vincula al nuevo pontífice con el legado de León XIII, ¿no? Quien fue autor de la encíclica Rerum Novarum en 1891, y que es considerada justamente el acta fundacional de la doctrina social moderna de la Iglesia, ¿no? Donde se profundiza y se hace hincapié en el respeto a la dignidad de cada ser humano, en el respeto de la dignidad de los trabajadores, ¿no? Y justamente el portavoz del Vaticano destacó esta conexión, ¿no? Un dato muy interesante entre León XIII y León XIV es que León XIII fue quien canonizó a Santa Rita de Casia, y estando en Trujillo, en la parroquia Santa Rita de Casia, que impulsó mucho cuando era sacerdote el Papa, pues justamente nos decían ahí en la parroquia que él fue quien impulsó que se llamara Santa Rita de Casia, ¿no? Todas estas coincidencias, ¿no? Dentro del plan de Dios, pues, describen mucho esa cercanía, ¿no? de León XIII con León XIV. Y el tema de la Rerum Novarum es interesante porque, por lo que hemos podido recoger del trabajo del Papa cuando era obispo, es justamente eso, ¿no? Que él se preocupaba muchísimo
porque los trabajadores sean bien tratados, que estuvieran realmente de acuerdo a la ley, ¿no? Que se les contratara de acuerdo a la ley, que todo estuviera en orden y formal, ¿no? Él también es doctor en Derecho Canónico, así que también él buscaba que todo sea como se debe hacer, ¿no? Y eso es lo que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Encontrar testimonios, encontrar eh, muchas obras del Papa que había hecho en Chiclayo, en la región Lambayeque, en Trujillo, ¿no? También estuvimos por Chulucanas, ahí donde el Papa inició su gran obra, y pues nos sorprendía cómo la gente lo recordaba y lo sigue recordando hasta ahora como ese hombre cercano que se preocupaba por ellos y que justamente buscaba que las cosas mejoraran, ¿no? Hay también en Ciudad Petén, ¿no? Justamente como él visionaba, ¿no? Un santuario, ya seguro Jesús ya nos va a comentar un poco más, pero era interesante cómo él también se preocupaba por eh, porque la gente no solamente viviera su fe, sino que también progresara, ¿no? Y eso justamente la intención de la Red Renovarum, ¿no? Que la gente viva bien en una sociedad donde se busque el bien común. Y bueno, les agradezco mucho por esta oportunidad y espero que lo poco que les haya podido compartir sirva de provecho justamente para seguir creciendo como periodistas y como iglesia. Muchas gracias, licenciado Abel. Le agradecemos por compartirnos esta interesante mirada sobre la cobertura internacional que ha hecho de un acontecimiento de alcance mundial y los desafíos periodísticos que implica informar desde el corazón de la misma noticia, como usted lo ha mencionado. Continuamos con la siguiente participación de la noche e invitamos a continuación al periodista Renzo Gómez Vega, corresponsal del diario El País América en Perú y destacado cronista e investigador periodístico. A lo largo de su carrera ha publicado crónicas, reportajes y entrevistas en medios como El Comercio, La República, Hildebrand en sus 13 y Salud con Lupa. Además es autor del libro El Papa Peruano, publicado este año por la editorial Planeta, así como de diversas obras de no ficción en coautoría. Esta noche compartirá la ponencia titulada El perfil del Papa peruano, del periodismo de investigación al libro. Una aproximación a los hallazgos biográficos y a la construcción periodística del perfil humano del pontífice. Adelante, licenciado Renzo, cuenta con 15 minutos para su intervención. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, yo primero quiero comentarles que me siento muy honrado, muy bendecido pues, por esta invitación del Colegio de Periodistas de Lambayeque. Caramba, yo creo que los periodistas que estamos en el día a día, imbuidos pues en todo lo que pasa, raras veces tenemos la posibilidad de regresar sobre nuestros pasos, ¿no? Eh, digamos, estamos acostumbrados a cubrir grandes eventos de diversa índole, ¿no? Algunos cubren las Olimpiadas, cubren una gran convención de economía, o incluso arriesgan su vida cubriendo una guerra, en fin. El oficio nos lleva a distintos lugares. Pero yo creo que esta noticia, ¿no? Que fue la elección del primer papa estadounidense de corazón peruano, es algo que va a seguir adquiriendo dimensión conforme pasen los años, es algo histórico, y creo que cada uno de nosotros que hemos tenido contacto con el papa de manera directa o indirecta, pues nos sentimos testigos de la historia. Yo lo que quisiera compartir es que, caramba, fue un proyecto, el proyecto de libro, porque además yo evidentemente trabajé en un proyecto de libro con Planeta, que lo trabajé en tiempo récord, ¿no? Y yo agradezco que pude seguir las huellas de Robert Prevost, ¿no? Estuve en Chulucanas, en Piura,
después estuve en varias partes de Lambayeque, ¿no? Desde Chiclayo, Morro, Peíllimo, Jayanca, en fin, tantos lugares. Y yo, en Trujillo, indudablemente, donde también Robert Prevost vivió en los años 90, y yo destaco que siempre encontré una puerta abierta, encontré personas que querían confiarme su testimonio, querían contarme diversas facetas de quién había sido Robert Prevost, ¿no? Digamos, uno va construyendo al personaje, ¿no? Escribir una crónica, un perfil, es ser un crítico de las personas solemos tener matices, solemos tener claroscuros, pero estábamos hablando de un personaje universal que tiene una enorme, una responsabilidad incalculable, que es de ser una voz pues que llame a la paz, que llame a la calma, una voz consejera, una voz sabia. Y yo quiero destacar en principio ese calor, porque si yo más bien en lugar de puertas abiertas me encontraba muros, difícilmente yo hubiera podido haber escrito ese libro, ¿no? Yo quiero destacar, ¿no? Cómo el Papa, a un año, ¿no? de su pontificado, pues sigue firme en su labor de construir la paz en un mundo que está al borde de la guerra, ¿no? Él ha dado diversas señales, diversos mensajes. Creo que hemos sido testigos a cómo incluso ha elevado el tono de sus mensajes también, eh, para hacer un llamado de atención a diversos gobernantes, pues que innecesariamente nos están llevando al filo de la violencia, ¿no? Ha sido emblemático este choque que tuvo con Donald Trump, ¿no? Con palabras incluso, ¿no? enérgicas, ¿no? Que dijo que no le tenía miedo a Donald Trump, que él iba a seguir hablando de la guerra, iba a seguir haciendo un llamado a la paz enérgico, ¿no? Yo creo que hay que valorar eso, y cómo, bueno, el personaje pues se ha ido descubriendo. Él ahora va a estar por España. Entiendo que en esa ruta a él le interesa mucho eh, ver el tema de los migrantes, ¿no? No hay que recordar que el árbol genealógico de León XIV está compuesto, eh, digamos, por migrantes, ¿no? Migrantes de diversos países, ¿no? Es su historia. Y él en Chiclayo, pues hizo mucho por los migrantes, ¿no? Digamos, eh, tanto con proyectos sociales como con casas de acogida, como con ayuda tangible, ¿no? En épocas tan complicadas como la pandemia, ¿no? Entonces hay que recordar esas dos labores, esas dos tareas que son muy inmensas, ¿no? Que es como la construcción de la paz, es la migración. Hace poco, bueno, estuvo en África también. Yo sé que desde luego los peruanos eh, estamos esperando el anuncio oficial, ¿no? Desde luego estamos muy impacientes. Seguramente se va a dar, que lo vamos a tener de vuelta, pero yo siento que esta noche hablar nuevamente de su pontificado, cada uno desde su propia mirada, es como tener una pausa, una calma, ¿no? Actualmente, a nivel local en el Perú, pues estamos en plenas elecciones, ¿no? En el tránsito hacia la segunda vuelta, y hemos escuchado tantos y tantos mensajes de odio, eh, de candidatos, ¿no? De líderes que deben estar llamados a dar, a inspirar otro tipo de valores, que hablar en estos momentos de lo que significa, de lo que representa León XIV, pues es eso, es una calma, es un llamado de paz, este, y además la ausencia de líderes, ¿no? De la que creo que carece el Perú, ¿no? Por eso ha sido una bendición que él haya vivido
entre nosotros, que haya conocido de cerca la realidad. Hay que recordar que él estuvo primero en un Chulucanas que es muy distinto al Chulucanas de ahora, un Chulucanas donde no había luz eléctrica gran parte del día, donde las calles no estaban asfaltadas y donde realmente tuvo que hacer una, una labor misionera muy intensa llevando la palabra. Yo quiero recordar, tuve la suerte de conversar con los muchachos, bueno, ahora son muchachos de casi 60 años, 50 y tantos, pero que fueron sus acólitos, ¿no? Quiero rescatar eso porque, digamos, esta noticia también ha permitido reencuentros de personas. Estos muchachos se volvieron a juntar, crearon WhatsApp, digamos, fue llamado a la amistad también. Eh, Hace poco yo tuve oportunidad de conversar acaso con uno de los amigos más cercanos del Papa, Armando Lovera, ¿no? Que es un especialista en la Biblia, que vive en España, él es peruano, y que él iba a ser cura. Él estuvo, digamos, él se formó en Trujillo, de la mano de Robert Prevost en la casa de los Agustinos, pero bueno, por N razones él no llegó a ser cura, pero lo grandioso de su testimonio, yo que lo toco en el libro también, desde luego, es que es la cercanía que él tuvo hacia todo su grupo, digamos, esta mezcla entre la cultura estadounidense y la cultura peruana, eh, cómo él iba a los lugares más insospechados y cómo también él tuvo una faceta muy activa. Él salía a protestar en los años 90. Él abogó, por ejemplo, por la recolección de firmas para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Eh, Él lideró también un grupo teatral llamado Gloria Evaporada. Se llamaba Gloria Evaporada por las cajas de leche en los que fueron devueltos los restos de los muertos de la Cantuta, por ejemplo, que son datos un poco desconocidos, y un poco medio en broma, medio en serio, me decían las personas que me contaron todas esas vivencias en los años 90, es que el padre hubiera sido terruqueado, ¿no? Yo creo que ese es uno de los estigmas que carga nuestra sociedad también, que es que cuando uno hace obra social, cuando se preocupa por el otro, es visto con recelo, ¿no? Este, y bueno, después indudablemente todo lo que ha hecho en Lambayeque, en Chiclayo, como obispo, que es cuando él, bueno, ya se nacionalizó. Yo creo que va a ser recordado, digamos, por cómo él afrontó la crisis del ciclón Yaku, del COVID-19, pero además porque era alguien omnipresente. Diversas personas me han comentado que lo veían en la catedral de Chiclayo cualquier día de semana, no era como otros obispos eh, que, digamos, estaban un poco ausentes, pero que además recorría todo Lambayeque, ¿no? Eh, yo recuerdo que estuve en Íllimo también, donde se desbordó el río La Leche, y yo pude conversar con los damnificados de cómo fue la ayuda que él llevó. Entonces, estamos ante un hecho histórico que, como les digo, es un remanso de paz. Yo quería leerles una parte del libro donde yo trato de unir los orígenes de él, que son de Chicago, donde él nació, pero al mismo tiempo lo mezclo con Chiclayo, ¿no? Y juego un poco con los significados, con las características de ambas ciudades que están alejadas a miles de kilómetros, pero pues que tienen la dicha que han albergado a Robert Prevost. A ver, les leo. El viento
Es la mayor manifestación del poder de Dios. De un soplo divino le dio vida al hombre. Separó al mar rojo para que Moisés liberara a los israelitas y apaciguó el diluvio universal para que Noé y sus animales repoblaran la tierra. El viento es bendición y castigo. Azota como un látigo, provoca incendios y anuncia tormentas, pero sus vibraciones también son música, energía y esperanza. El viento es impredecible como la vida, es el principio y también el final, es el lloriqueo del recién nacido y el último aliento del moribundo. Cuando susurra, acaricia, pero cuando sopla fuerte derriba. Es la representación del Espíritu Santo, que además de paloma, fuego y agua viva, también es viento. Es invisible y omnipresente, pero sabemos que existe, más o menos como Dios. Hace algunos años, durante una ceremonia, Robert Francis Prevost Martínez bromeó sobre sus orígenes. Chicago, Chiclayo, ¿qué diferencia hay? Una sola letra, dijo. Pero no todos estuvieron de acuerdo con ello cuando escucharon sus primeras palabras como León XIV. Incluso llegaron a pensar que se trataba de un error. Pocos imaginaban que el Santo Padre se acordaría de su diócesis en la costa norte peruana y no del lugar donde nació. Un sector de los estadounidenses no se lo perdonaría, como tampoco su decisión política de no hablar en inglés, sino en castellano. Las coincidencias entre esas dos ciudades, separadas por más de 5.500 kilómetros, no son pocas, como tampoco sus diferencias. Aunque se deba a una disputa política, a Chicago, esa metrópoli a orillas del lago Michigan, se le conoce como la ciudad de los vientos. Y quien haya caminado por Chiclayo, esa ciudad con alma de pueblo a orillas del Pacífico, sabe que después de las 5 de la tarde, el soplo del viento hace volar más que sombreros. En algunas épocas del año tumba árboles y hasta destroza muelles. En 1871, Chicago resucitó de una tragedia, un incendio que se esparció por toda la ciudad y se trajo abajo más de 17.000 edificios. Una de cada 3 personas se quedó sin casa. Le echaron la culpa a una vaca descarriada de haber tirado una linterna. Desde entonces, en Chicago se dedicaron a construir rascacielos, esos mastodontes que resumen la pretensión del hombre por alcanzar el cielo. Los chiclayanos no levantaron rascacielos, pero bautizaron a su dulce más emblemático con el nombre del gorila gigante que escaló el Empire State Building, King Kong. Bueno, aquí me quedo. Creo que hay muchas miradas desde donde estudiar, analizar a Robert Prevost y a León XIV, bueno, ahora León XIV, desde luego. Y algo muy simpático que puede ser tomado como anécdota, pero que dice mucho de él, es que él recorrió el Perú manejando. No hay que olvidar eso. A bordo de su propio auto, sin escolta, sin chofer, eh, y ahora conversando con gente cercana a él, ahora que es papa, pues dicen que tiene un carro eléctrico, tiene 2 caballos y no deja de jugar al tenis. Pero de las cosas que más extraña, ahora que su vida ha cambiado, es que ya no puede manejar por sí mismo, tiene que depender de un chofer. Entonces, bueno, nada, nuevamente les agradezco. Creo que es una noticia que nos ha bendecido a los peruanos, a los periodistas, eh, de muchas formas. Y desde luego, pues, queda esperar a su regreso, a su vuelta. Un gran saludo. Gracias, licenciado Renzo, por esta aproximación periodística y humana que nos permite comprender mejor el perfil del pontífice y el trabajo de investigación detrás de la construcción de estas grandes historias contemporáneas. Damos pase ahora a nuestra última ponencia de la noche y cerrando este bloque de exposiciones nos acompaña la magíster Jesús León, periodista colegiada con maestría en periodismo y comunicación multimedia, así como en marketing digital
Con más de 20 años de trayectoria profesional, ha destacado como jefe de información del diario La Industria y actualmente se desempeña como docente en la Universidad San Martín de Porres. Su trabajo en la difusión de la vida del Papa León XIV fue reconocida en 2025 con la Medalla de Honor del Colegio de Periodistas del Perú. Además, es es una importante promotora de la identidad cultural y de la fe eucarística vinculada a Ciudad Eten, habiendo producido documentales reconocidos sobre el milagro eucarístico. Su ponencia titulada Raíces Lambayecanas, de Eten al trono de Pedro, nos permitirá reflexionar sobre el vínculo espiritual y cultural entre Lambayeque y el nuevo contexto pontificio. Adelante, Magíster Jesús, cuenta con 15 minutos para su exposición. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches al decano del Colegio de Periodistas de Lambayeque. Buenas noches, Esther, Abel, Renzo, grandes amigos a quienes he tenido la oportunidad de justo conocer un poco más a raíz de este gran acontecimiento que es la elección de nuestro Papa León XIV. Me voy a centrar, ellos han hablado muy bien de de todo lo que significa este acontecimiento, esta labor de nuestro Papa. Yo me voy a centrar justo en lo que me ha indicado, ¿no? De Eten al trono de Pedro. Para entender un poquito, si podemos continuar, por favor, para ayer alguien me preguntaba, ¿él solamente fue obispo acá en Chiclayo? Sí, fue obispo acá en Chiclayo, porque antes él fue misionero, ¿no? Vicario parroquial en Chulucanas desde el año 1985 al 86. Luego fue a Lima y después regresó a Trujillo hasta el año 98. Después de ese año se regresó a Roma, donde había sido ordenado como sacerdote, y ya en el año 2014 puedes continuar por ahí, tenemos unas fotitos de él. La siguiente diapositiva, por favor. El 3 de noviembre del año 2014, la anterior, por favor. El 3 de noviembre del año 2014 es nombrado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. En ese tiempo estaba nuestro querido Monseñor Jesús Molinel Abarta, y con él estuvo desde el 3 de noviembre hasta el 12 de diciembre del año 2015, que fue consagrado formalmente como obispo de la diócesis de Chiclayo. Y miren qué interesante, qué bonito es saber que cuando lo han entrevistado a nuestro querido Monseñor Jesús Molinel Abarta, lo entrevistó la Universidad de Piura, y justo le hicieron una de esas preguntas que, que reflejan el sentimiento de identidad. ¿Cuál cree usted que es el recuerdo de fe más importante que tiene en estos momentos nuestro Papa León XIV? Y él respondió así sin dudarlo, sin duda alguna, con la que más se comprometió León XIV fue con la devoción del milagro eucarístico de Eten, zona cercana a Chiclayo, donde alrededor de 1649 se manifestó el niño Jesús en forma de hostia consagrada. Realmente leer eso de Monseñor Jesús Molinel Abarta, quien tuve también el agrado de conocer, entrevistarlo, en ese tiempo yo estaba en el diario La Industria y fui la primera en entrevistarlo, así como entrevisté también a Monseñor José Ignacio María de Orogozo y Goicoechea. Y luego, ya cuando llegó Monseñor Robert, pues como siempre he dicho, no había una expectativa, habíamos tenido a un obispo que manejaba muy bien el español, venía una persona que era de Estados Unidos y de repente por ahí había como cierta incertidumbre. Sin embargo, de la noche a la mañana empezó a recorrer todos los pueblos y nos encontramos con un pastor con olor a oveja. Sigamos, por favor. Cuando él llega acá a Chiclayo, justamente hablaba con alguien cercano a él. De inmediato se puso a investigar sobre las devociones que habían en Lambayeque y aceptó la información de todos lados, pero se centró en algo importantísimo, en las devociones de Eten y Motupe. ¿Por qué? Precisamente porque en Eten, como dice, se refleja el amor a la Eucaristía, porque el niño se apareció
en la hostia consagrada en el año 1649, y ese alimento espiritual que tenemos todos nosotros se transformó en un pequeño que con el corazón limpio nos dijo: yo quiero que sean como un pequeño, con el corazón limpio, con el corazón abierto. Y también se centró en Motupe. ¿Por qué? Porque dijo: Motupe ama el sacrificio. La cruz significa el sacrificio. Quien carga su cruz duele. Quien carga su cruz lleva una serie de sufrimientos, una serie de situaciones difíciles. Alguno de nosotros, ninguno creo que esté exento de eso, ¿no? Todos llevamos siempre algo que nos preocupa, algo que nos agobia, algo que nos duele. Y para Monseñor Jesús, Monseñor Robert Prevost, en ese momento obispo de Chiclayo, se centró en estas dos devociones. Eten ama la Eucaristía, Motupe ama el sacrificio. Entonces aquí tenemos una relación importantísima, y de ahí es donde él empieza a investigar un poco más, y llegamos pues al tema del siglo de oro de la iglesia peruana. En el siglo de oro de la iglesia peruana, que es el siglo XVII, nacieron grandes santos: Santa Rosa de Lima, San Juan Macías, Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres. Y ocurrieron dos acontecimientos importantísimos: la aparición del Niño del Milagro y el Señor de los Milagros. También esa simbología. Eten ama el sacrificio, ama la Eucaristía, y con la presencia del Señor de los Milagros nos reflejamos también en la cruz. Entonces la cruz de Motupe presente en este siglo de oro. Claro, la cruz de Motupe tiene 150 años como acontecimiento, pero si nos remontamos, ese sacrificio de la cruz tiene mucha antigüedad. Sigamos, por favor. Cuando ya se decide, cuando ya se tiene claro el hecho de que estas dos devociones no debían estar separadas, o de repente enfocarse un poco más en estas devociones, que son las que él ha impulsado mucho en nuestra región Lambayeque, pero también entendamos que en el Vaticano, a partir de su elección, se ha develado Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. Y aquí hago un paréntesis también para decir que Santo Toribio de Mogrovejo fue arzobispo de Lima e hizo 3 viajes apostólicos a Lambayeque. Y en uno de esos viajes visitó Eten también. Por eso, en la historia de este acontecimiento se dice que en el año 1650 llegó cantidad de gente a celebrar el primer año de la aparición del Niño del Milagro, y llegó gente de rodillas desde Saña. Miren el impulso y la devoción que había sembrado en toda la población Santo Toribio de Mogrovejo. Nuestro querido Monseñor Robert Prevost, Papa León XIV, nos dejó un sabio mensaje, ¿no? La iglesia no se construye con cemento, sino con los nombres y las manos de su comunidad. Por eso cada vez que venía, y si ustedes ahí ven las fotografías, tocaba la cabeza de los niños, daba la comunión con mucha devoción, aceptaba cada presentación que se le hacía con danzas, las misas fuera del templo, dentro del templo, con los jóvenes, dando la comunión. ¿Por qué? Porque él hizo del silencio y la escucha su principal ministerio. Si bien es cierto, él daba sus homilías, pero también a nosotros como comunidad, cuando nos recibía en el obispado de Chiclayo, lo primero que hacía era escucharnos. Nos escuchaba y luego ya nos daba su consejo. Era maravilloso llegar, encontrarlo. Siempre tenía tiempo para atender a los laicos, porque justamente valoraba eso, ¿no? Y como lo valora la iglesia, ¿no? El soporte del laico es importante, y esa es la misión que nos ha dejado, ¿no? Que sigamos difundiendo este único milagro eucarístico ocurrido en 1649, un 2 de junio y un 22 de julio. En julio
julio celebramos la fiesta del año, que es cuando siempre venía nuestro Monseñor Robert Prevost, y en enero la fiesta del medio año. Aprovecho en invitar a todos para que visiten Eten, esta tierra eucarística, en donde ese milagro que ocurrió hace ya 377 años era muy conocido por nuestro Papa León XIV. Es muy conocido. Continuamos, por favor. Este compromiso que él asumió con la difusión de este milagro lo llevó pues a dar cantidad de entrevistas, ¿no? Y lo hacía a través de EWTN, con Abel Camasca siempre estuvimos en contacto. Tenía entrevistas en EWTN y en diferentes medios de comunicación, nacionales, internacionales. Y era un lujo para nosotros que él contara con cada detalle el milagro eucarístico ocurrido en Eten y que nació a raíz de un sacrilegio ocurrido en el monasterio de Santa Clara en Quito, y que el amor a la Eucaristía se incrementó precisamente con estas apariciones divinas ocurridas en junio y en julio. Ese compromiso, lo dije al inicio, contagió ese olor a oveja con el idioma del amor, porque ese idioma del amor lo aprendió de su labor misionera y precisamente con ese idioma nos enseñó a todos a creer en el perdón. ¿Por qué digo esto? Porque el perdón es algo que siempre nosotros recibimos cada vez que nos vamos a confesar y cada vez que vamos a comulgar. Tenemos la certeza de que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos mira con amor y ese es el mensaje que Él nos dejó. Difundan este milagro eucarístico por todo el Perú, por todo el mundo. Sigamos, por favor. Y Él siempre venía con las fotografías junto a nuestro Divino Niño del Milagro y esa labor la empezamos a desarrollar como laicos a nivel de nuestra parroquia. Y bueno, ahí es solamente una pequeña muestra de todo lo que se pudo difundir con el apoyo de él, porque siempre, en todo momento, le comunicábamos, Monseñor, se va a hacer un video en idioma muchic. Nos daba el sí. Y se tenía que hacer un rompecabezas también. Se tenía que hacer un homenaje musical, él nos apoyaba. Se tenía que llevar la imagen a el Hospital Almanzora Aguinaga porque iba a ser declarada el Niño del Milagro patrono del servicio y él estuvo ahí haciendo la misa, ¿no? Oficiando la misa, dejando un mensaje, conmoviendo a mucha gente porque todos se acercaban, enfermeras, médicos, pacientes, niños. Luego, cuando le dijimos, cuando llevamos la sagrada imagen a Huanchaco el 20 de enero del año 2018 y luego lo visitamos al mes siguiente para decirle, Monseñor, se va a iniciar la recolección de testimonios de fe para posteriormente usted se los haga llegar al Papa Francisco. Claro. Llevamos el primer libro, se lo mostramos y él se tomó una foto con todos los que habíamos ido y nos dijo, adelante. Primero iban a ser 5.000, pero luego conversando, si pueden llegar a 20.000, lleguen a 20.000. Entonces empezamos a difundir todo eso, por eso hay algunos recortes, sigamos por favor, porque él nos motivaba, ¿no? Nos decía, hagan todo lo que puedan, todo para difundir este milagro. Y por eso es que estamos aquí difundiendo este milagro. Él logró llevar en febrero del año 2019 los testimonios de fe. Ahí está la fotografía, hay videos de cuando él llega al Vaticano y se presenta en la audiencia con el Papa Francisco y en unos minutos le explica el milagro. Este es el libro que él llevó, que era un resumen con toda la historia, con todas las fotografías, con todo lo que se hacía acá en Eten. La consagración de los niños del nivel inicial, las visitas que hizo nuestro cardenal Pedro Barreto
las procesiones, las peregrinaciones que habíamos desarrollado, numerosas, constantes, los encuentros eucarísticos, los jueves eucarísticos, las exposiciones del Santísimo, los testimonios que estaban en los diferentes libros, pues ahí los llevó. Ese es el libro, lo que ustedes ven al costado, es lo que le entregó al Papa Francisco. Y cuando él regresó del Vaticano y declaró a la prensa, ¿qué cosa nos dijo? El Papa Francisco lo que nos pide es más investigación, pero lo más importante, más oración y más devoción. Y en ese camino estamos, ¿no? En ese camino de demostrar que somos un país digno de fe, un país que quiere que la Eucaristía sea el centro de su vida. Sigamos, por favor, esa misión nos llevó con Él, porque todo ha sido con Él, a conseguir en el año 2021, y ustedes ven ahí un croquis, en donde está amarillo es el terreno de 11 hectáreas que Él consiguió para la construcción de un santuario. Ese santuario que sería el primero y el único en el Perú, donde se tendría origen, se daría lugar para la devoción del milagro eucarístico ocurrido en el año 1649. El terreno lo consiguió él. Fue un proceso muy largo. Habíamos tenido una comunicación primero con el gobierno local, pero teníamos que continuar. Se envió documentos a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Los firmó él, tenemos los documentos firmados por él. Envió para que se hiciera la reversión de esa inmatriculación del terreno y luego se hiciera la cesión de uso. En estos momentos, este terreno ya tiene una copia literal que está a nombre del Obispado de Chiclayo en una cesión de uso por 10 años, pero con cargo a seguir renovándolo. Esta semana debe salir un nuevo documento porque se están haciendo todas las gestiones para que se continúe con esa labor y se sanee legalmente. Ya lo había comentado Abel, hubo ahí un problema que impidió que en ese momento se empezara la construcción del santuario, pero creo yo que en el camino se pueden ir superando todas las piedras y también algo que logramos hacerlo con de todo le informábamos a él. También incluso cuando ya llegó a ser cardenal, habíamos ido a Quito al Congreso Eucarístico y él recibimos un mensaje de él, ¿no? Busquen todos los espacios para difundir el milagro eucarístico. Y en ese camino estamos, presentamos una investigación, un soporte para el que se declare, se promulgara una ley, ¿no? Se presentó un proyecto de ley con el congresista Carlos Anderson, que luego ha fallecido hace poco, y él presentó ese proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión de Turismo y posteriormente fue promulgada la ley que declara de interés nacional el reconocimiento de ETEN como ciudad eucarística. Eso quiere decir que no solamente este pueblito que tiene 13.000 habitantes aproximadamente, es el que pide que se declare ETEN como ciudad eucarística, sino lo es todo el país. Y todo el país tiene que demostrar ese amor a la Eucaristía. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Precisamente siguiendo esa huella de este pastor que nos dejó tantas enseñanzas, tantos mensajes. Continuamos, por favor, para que nosotros aprendamos a darle al Señor lo mejor. Y si bien es cierto, una iglesia no es solamente un edificio, el Señor también quiere espacios en donde llegue mucha gente. Este es el proyecto del santuario eucarístico que se pretende construir. Este es un primer proyecto. Si ustedes ven ahí, en la fotografía, es un pañuelo, simboliza un pañuelo blanco caído del cielo, demostrando pureza, los vitrales en donde se mostrarían todas las apariciones. Ese es un trabajo elaborado por el arquitecto Carlos Quesquén para su tesis como arquitecto y se tomó como proyecto para poder presentarlo al gobierno regional y se pudiera dar la cesión de uso de este terreno. Nos pedían un proyecto, nos pedían los planos, nos pedían
todos los documentos que tenían que sustentar esta sesión de uso, y nosotros como hormiguitas buscábamos todos los documentos, se los llevamos al obispado. Monseñor, lógicamente con su abogado, el doctor Ulises, revisaban todo y luego firmaban los documentos. Esa fue esa relación tan bonita que logramos tener, porque siempre nuestro respeto y nuestro amor a nuestra Santa Iglesia, a la cabeza de la Santa Iglesia, nos permitía hacer ese trabajo colaborativo. ¿Podemos continuar, por favor? Y esa labor de difusión me permitió, ¿no? Y ahora voy a hablar de brevemente también de lo que significó esa elección el 8 de mayo, ¿no? El 8 de mayo yo estaba en mi trabajo, trabajaba en ese tiempo a una cuadra de la plaza, cuando de pronto sonó, bueno, ya un día antes, una semana antes, la agencia Reuters me había entrevistado, un día antes también había tenido entrevistas, pero ese día sí fue a todos los que hemos tenido el conversatorio hoy nos pasó lo mismo, ¿no? Porque todos somos periodistas. A todos nos empezaron a llamar, el nombre de Chiclayo empezó a sonar por todo el mundo. Yo hasta ahora tengo mensajes que no pude responder. Allí he colocado algunas de las entrevistas, y lo más gracioso era que, ¿no? Tal vez anecdótico que les puedo contar, es que hasta en programas de espectáculos salía. ¿No? Porque yo estaba en el parque principal y volteaba, daba una entrevista para acá, daba otra para allá, con mucho cariño y con mucho respeto, que es lo que siempre eh, he intentado, y créanme, y se los comento en confianza, con ese corazón abierto, que cuando me hicieron una entrevista acá en el templo Santa María Magdalena, en la parte de afuera, me puse a llorar como una niña, porque yo decía, antes, antes de esta elección del Papa León XIV, yo rogaba a los medios de comunicación para que hablaran del milagro eucarístico. Y ahora, saber que vienen tantos medios de comunicación y que puedo tener la oportunidad con mi grupo Milagro Eucarístico de hablar de este milagro, yo me puse a llorar. Porque es así, muchas veces solamente en los medios de comunicación tiene espacio eh, lo policial, lo escandaloso tal vez, y la fe muy poco. Sin embargo, nuestro Papa León XIV nos ha regalado, porque Él nos ha regalado estos espacios para poder hablar de fe, para poder hablar de perdón, y que en ese momento llegaban medios de comunicación de diferentes lados, cadenas internacionales, y sí, hubo cansancio, pero ese cansancio yo se lo entregaba al Señor, porque era importante hablar de Él como pastor, con olor a oveja, hablar de las plantas de oxígeno, hablar de los migrantes, hablar del milagro eucarístico. Y eso ha permitido un poco que podamos nosotros tener esa visibilidad mundial, ese amor a la Eucaristía que queremos fomentar, ¿no? Ahí hay varias, me pedían fotografías, y créanme que yo decía, y ahora no tengo fotografías con él en mi grupo, como somos los chicos muy organizados. Me decían, Jesús, nosotros tenemos algunas fotos, y me empezaron a pasar, ¿no? Es más, esa foto que ven ahí en el centro, cuando me está dando la bendición, fue tomada el día de mi cumpleaños, y yo no la tenía, y los chicos me la pasaron, ¿no? Tuvimos una reunión de trabajo porque nos habían citado, pedimos una cita y nos dijo, vengan tal día, y justo ese día era mi día de mi cumpleaños, y le dijeron, ¿no? Monseñores, entonces me dio la bendición, como nos daba a todos los chiclayanos, a todas las personas que se la pedíamos en la calle, nos daba la bendición. Y creo que esta vez, cuando venga, Dios mío, va a ser un poco difícil llegar a él, pero eh, lo tenemos en el corazón. Y eso creo que es el privilegio que debemos tener nosotros, de haberlo tenido siempre, durante mucho tiempo, y que nos haya dejado tantos mensajes. Creo que con eso de ahí, a ver, sigue por favor, Milagros, para dar pase a un pequeño video que
porque me pueden decir de repente, Jesús, tú estás diciendo que él siempre visitó Eten. ¿Qué pruebas tienes? Pues ahora les voy a mostrar una prueba de que siempre estuvo en Eten. Si puedes poner el video, por favor, Milagros. Las visitas, he hecho un collage de un pequeño resumen de todas las visitas que él hizo a Eten y en cada mensaje todo lo que nos pedía y luego cuando él recibió ese terreno, ¿no? No lo recibimos nosotros, sino lo recibió él. Él fue el que firmó. Ya. ¿Puedes, por favor, darle Qué volumen? milagro tan hermoso, qué bendición tan grande que tenemos nosotros en la diócesis de Chiclayo por la aparición milagrosa del niño Jesús en la hostia consagrada. Como estamos hablando de Jesucristo, ser miembros del cuerpo de Cristo es unirnos más, es buscar cómo promover mayor unidad entre todos los pobladores en Eten, todos los pobladores de nuestra iglesia. En nuestra diócesis estamos llevando la imagen aquí de Eten, del Divino Niño. A través de la promoción de la devoción al niño de milagro aquí en Eten, el mensaje de Cristo puede llegar de verdad a los residentes aquí en Eten, de nuestra región, de nuestro país, de nuestro mundo. Pues aquí soy, siempre me he hecho presente, siempre, y por medio también de Padre y su párroco, hemos estado atentos a las necesidades del pueblo. Seguir adelante con este hermoso proyecto, también convirtiendo a Ciudadela un centro turístico prestigioso, un centro de peregrinación para todo el país y todo el mundo. El milagro eucarístico es un regalo a todo el Perú. Construir este nuevo santuario es tarea de todos. Es un sueño que queremos realizar, pero es una tarea que podremos hacer solo con la colaboración de toda la comunidad. Gracias a Dios por tan gran regalo de amor. Gracias a todos ustedes que están aquí presentes. Gracias por compartir su fe en Cristo y en su iglesia. ¡Que viva el niño del milagro! ¡Que viva! Todos nosotros vamos a trabajar para que sea una realidad, que Eten sea de verdad una ciudad eucarística. Pero tenemos que trabajar, tenemos que rezar mucho, tenemos que manifestar nuestra fe, tenemos que buscar siempre cómo superar aquellas situaciones que rompen la unidad en Cristo, que no permiten vivir la auténtica comunidad, la auténtica comunión de amor. Que el Señor mismo, el mismo Jesús que apareció en esas vísperas de la fiesta de Corpus Christi, en el año 1649, que siga haciéndose vivo y presente en nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra devoción, en nuestras celebraciones eucarísticas, que estemos todos unidos y que el Señor, que hace años hizo un milagro, que siga haciendo milagros grandes entre nosotros. ¡Que viva el niño del milagro! Que vive el niño del Jesús. milagro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Jesús León Ángeles, por compartir esta reflexión sobre las raíces espirituales y culturales que vinculan a Lambayeque con este importante contexto pontificio. Agradecemos profundamente las valiosas exposiciones de nuestros panelistas el día de hoy. Hemos podido apreciar distintas miradas sobre un acontecimiento histórico que une periodismo, identidad, espiritualidad y comunicación global. Ahora damos inicio a nuestra mesa redonda y ronda de conclusiones. La pregunta eje para nuestros invitados esta noche es la siguiente. ¿Cuál es el mayor desafío ético y profesional para el periodista peruano al cubrir a un papa que comparte su mismo origen? Iniciamos esta ronda de preguntas y de reflexiones con la licenciada Esther Núñez Balvin.
Gracias por la participación en este segundo bloque. Bueno, creo que lo más importante es el ser objetivo, el no parcializarnos y el difundir el hecho tal cual lo observamos, ¿no? Porque pese a que compartimos el mismo origen, digamos, por la misión que ha realizado el Papa en nuestro país y siendo periodistas peruanos, lo que tenemos que hacer es, como lo ha presentado muy bien Jesús ahora mismo, explicar el hecho, ¿no? Ceñirnos a la verdad y a la investigación y no quizás despertar mayores intereses. En este caso, un ejemplo podría ser que se está tratando de presentar a nivel comercial la presencia del Papa en Trujillo, en Chiclayo, se vende más la anécdota, pero se deja de lado el tema de la fe, el tema pastoral, la misión, el trabajo que realizó, el trabajo social que realizó el ahora Papa León XIV en esta ciudad. Entonces creo que como periodistas sujetos a la verdad, tenemos que difundir el hecho tal cual y no distraer la agenda mediática con otros temas de que si el Papa comió aquí, que si el Papa pisó o cogió tal objeto, no sé, tratar de centrar nuestra mirada también en los hechos históricos y también en las historias de fe, ¿no? Poder contar a partir de la presencia del Papa muchos hechos de personas que han contado, como lo hemos visto en diversos medios, su cercanía a la hora Papa, cómo descubrieron a través de él la presencia de Cristo en su vida, etcétera, ¿no? Tenemos a su propia hijada que ha ido contando cómo fue el encuentro con el ahora Papa, el saber que su padrino está ahora en el Vaticano, y estas historias que un poco nos mueven el corazón, nos entrelazan con la esperanza, con la paz, que es lo que él tanto nos anima a la paz y al diálogo. Esa sería un poco la visión. Gracias, licenciada Esther. Licenciado Abel Camasca Advíncula, ¿lo escuchamos? Sí, bueno, creo que el Papa lo ha dicho también, ¿no? Informar con la verdad. Eso es interesante. Y también hace poco, ¿no? Hace unos días también lo ha dicho, si me van a criticar, critíqueme con la verdad, ¿no? Y es interesante porque el Papa y la Iglesia constantemente es criticada, no solamente por las cosas buenas que hace, sino también a veces por las cosas que lamentablemente suceden dentro de la Iglesia y que todos conocemos que a la larga pues, nos ha traído mucho daño, ¿no? Pero aún así hay que informar, es importante, ¿no? Y no solamente informar las cosas negativas, sino también las positivas. Pero algo que me llama la atención del Papa es que él se metía en los temas difíciles de la sociedad, ¿no? Hablaba con los migrantes, buscaba ayudar a los migrantes o buscaba dar solución al tema de los migrantes, ¿no? También estaba con la gente que lo había perdido todo. Por ejemplo, cuando sucedían estos casos del fenómeno del niño, él estaba ahí presente con la gente, llevaba ayuda a la gente. Eh, y también algo que me llama la atención, incluso él hablaba en contra de la trata de personas, una situación que a veces, una realidad, perdón, que se da en nuestro país y que muy pocas veces se aborda o se conoce, ¿no? O no se denuncia. Y bueno, eso creo que nos invita el ejemplo del Papa, ¿no? A tocar estos temas, eh, hablando siempre con la verdad, ¿no? Mostrando, investigando a profundidad, ¿no? Y siempre van a surgir críticas, incluso hacia el Papa, ¿no? Como han surgido en los últimos meses. Pero si buscamos el trasfondo, si buscamos realmente los hechos, creo que podemos encontrarnos con la realidad de las cosas e informar, como bien lo ha dicho el Papa, con la verdad. Gracias, licenciado Abel. Sí, de manera consecutiva invitamos al licenciado Renzo Gómez para que nos pueda dar su apreciación, por favor. Sí, vivimos en una era de la desinformación muy instalada a diario. A nuestro teléfono llegan muchos videos, eh, informaciones, titulares, portadas, ¿no? Entonces, realmente la misión de los periodistas más que nunca está vigente porque nosotros somos un filtro
una curaduría, como se dice en el arte, una curaduría de la información, porque pronto este, la información digamos, de algunos medios de comunicación va a venir en octógonos, así como los productos, ¿no? Eh, Lamentablemente. Entonces, yo creo que a la hora de cubrir este hecho histórico, eh, donde además hubo una corriente fuerte desde algunos medios de comunicación y desde algunas personas por enlodar eh, el inicio del pontificado de León XIV. Creo que prima la responsabilidad, prima la cautela. A veces los periodistas, por querer informar primero, nos olvidamos de algo elemental, que es corroborar los datos, cruzar fuentes, conversar con personas, revisar información. Y yo insisto en algo muy importante, que esto ya creo que es transversal, ¿no? Nada como estar allí, nada como estar en el lugar, como ensuciarte los zapatos, como ir, como reportear. Creo que lamentablemente los periodistas cada vez reporteamos menos, eh, solucionamos mucho con lo digital, pero al mismo tiempo rebotamos, ¿no? Cuando algún medio va a cubrir, nosotros rebotamos y eso no es así, ¿no? Este, Nuevamente yo reivindico el alma de reportero, el ojo, más allá de otros valores, ¿no? Que también deben estar presentes, pero yo siento que lo primero es acercarte al hecho, porque si no termina siendo una caja de resonancia de mentiras, de engaños, ¿no? Yo creo que en este caso puntual de León XIV, pues creo que eh, hubo mucho tino de muchos colegas que investigaron antes de propalar denuncias que no tenían mucho asidero, ¿no? Muy bien, muchas gracias, licenciado Renzo Gómez. A continuación, invitamos a la magíster Jesús León para que nos pueda dar su apreciación sobre la pregunta que acabamos de realizar. Bueno, el principal reto que tenemos los periodistas es contagiar a todo el Perú para lograr demostrar que somos un país digno de fe. Eh, Coincido con varios puntos de vista de quienes me antecedieron. Justamente Esther tocaba algo importante, ¿no? No es solamente saber qué comió o dónde estuvo, sino conocer la labor pastoral que él ha desarrollado. El próximo 15 de mayo, si no me equivoco, ya prontito, va a salir su primera encíclica, ¿no? Magnífica Humanitas, que va a tratar sobre inteligencia artificial, la paz, las crisis globales, y creo que en ese camino es donde debemos nosotros integrarnos como periodistas para conocer un poco más la labor pastoral, sus palabras, el evangelio. Yo hace mucho tiempo bueno, cuando hacían entrevistas yo me preguntaba, ¿no? ¿Habrá alguna de nuestras autoridades, locales, regionales, nacionales, escucharán los mensajes que él da todos los días, sus reflexiones, sus visitas? No sé, ¿no? Porque él anuncia constantemente el deseo, por ejemplo, de visitar Lourdes, de visitar Fátima, de visitar Guadalupe. Habla mucho de nuestra Madre María, habla mucho de las devociones que él tiene. Y eso es algo que como periodistas nosotros deberíamos estar un poco más empapados de toda esa labor y no solamente centrarnos en lo superficial. Claro, se valora el entusiasmo, se valora la alegría, la algarabía, pero que no quede ahí, ¿no? Que se
asume la investigación, como bien decía Renzo, ¿no? En estos momentos, siendo la figura principal de la Iglesia Católica, está expuesta a diversos ataques y lamentablemente mucha prensa lo que no hace es investigar, ¿no? Sino de inmediato lanzar. Tenemos esa premura por la primicia, por dar a conocer cualquier detalle que de repente le haga daño a alguien y no investigamos. Es un reto fuerte el tergiversar de repente también algunas palabras. Lo estamos viendo ahora con nuestro cardenal Castillo también, ¿no? Que está siendo víctima de sus palabras, las colocan en otro contexto y así ocurre, ¿no? Pero creo que para la prensa es un reto difícil, es un reto fuerte seguir con el mensaje que nos ha dicho, ¿no? Hacer una comunicación desarmada, desarmada de odio, desarmada y a la vez desarmante, donde podamos sembrar paz, donde podamos sembrar esa esperanza que nos permita a todos los peruanos tener calma. Vivimos un momento político muy difícil en donde la desinformación abunda. ¿No? Tengo la oportunidad de trabajar con mis alumnos en la Universidad de San Martín y constantemente estamos revisando cada noticia que sale y empezamos a chequear porque ahora hay herramientas para poder hacer el estudio de los hechos que se publican y se encuentra, pues, ¿no? De que muchos están carentes de verdad. Entonces, creo que nosotros como periodistas tenemos ese reto porque nos miran a nosotros como líderes, nos miran como las personas que recogemos el sentir de los demás. Estar al servicio de los demás nos coloca, nos ubica a nosotros en un papel privilegiado y creo que ese reto, al tener ahora a un papa peruano, porque él lo ha dicho, y además que decir mi diócesis de Chiclayo, mi querida diócesis, un pueblo con el que he caminado junto realmente, el caminar, el pisar estas tierras nos da un reto mayor para ser los mejores comunicadores, los mejores periodistas, pero especialmente ser mejores personas. Gracias, Magíster Jesús. Bien, vamos concluyendo con este segundo bloque de la mesa redonda, pero es importante hacer algunas conclusiones y resaltar sobre todo lo que nos mencionaba la licenciada Esther Núñez sobre preservar la cultura de este encuentro, según lo que mencionaba el Papa, el tema de alfabetizar, incluso a través de la IA, que es algo que se está dando en este momento y que el Papa lo tiene muy en cuenta para poder seguir ese proceso de evangelización. También señalaba el pontífice del norte del Perú, como en algún momento algunos medios de comunicación lo llamaban a él desde su enfoque agustino, y señala también que en el único Cristo somos uno, según lo que resaltaba y nos dejaba como enseñanza la licenciada Esther, ¿no? Además nos hablaba de sus redes donde se viene promoviendo y hablando del tema cristiano, que es el podcast Escucharte, que lo pueden encontrar a través de Spotify, y Periodismo con Sentido. A su vez, el licenciado Abel Camasca mencionaba la importancia de la cobertura, de seguir, ¿no? El nombramiento como papa de León XIV, la construcción del material, que era también importante, que según su experiencia le había tocado a él justamente redactar la biografía del nuevo Papa y darnos con la sorpresa que Monseñor Robert Prevost era elegido nuevo Papa, ¿no? Y el regocijo que nos causaba a cada uno de nosotros al enterarnos que él había caminado junto a nosotros. También el licenciado Abel resaltaba la importancia de realizar entrevistas desde justamente desde Chiclayo, ¿no? Y ver y seguir todo el proceso desde la fumata negra en su momento hasta que por fin sale la fumata blanca y poder decir que ya tenemos un nuevo papa, ¿no? Y la importancia de este canal que ya tiene muchos años, EWTN, desde Chiclayo, y esta cobertura tan importante que realizó en su momento. También importante resaltar las enseñanzas que nos deja hoy Renzo Gómez
desde su experiencia de haber escrito el libro El Papa Peruano, donde resaltó la labor del Papa en pandemia sobre todo y haber recorrido desde Chulucanas en su momento y como lo comentaba, poder entrevistarse con aquellos acólitos que en algún momento siguieron a la hora Papa León XIV y que hoy ya tal vez no son esos niños que siguieron de cerca como acólitos al actual Papa, pero que nos cuentan también la cercanía que tuvieron con él y desde sus enseñanzas, que era lo que él transmitía sobre todo, ¿no? Esta ardua labor que sigue desempeñando ahora como papa, pero que también la desempeñó desde que fue obispo y pasó por Chulucanas y por supuesto desde Chiclayo, ¿no? Y también resaltaba algo que creemos que es bastante importante, que no se quedó solamente con esa labor de la parte cristiana, sino también por luchar a través de protestas sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y sobre todo luchar por los derechos de las personas, que era algo que resaltaba mucho sobre la característica que tenía Monseñor en su momento Robert Prevost, ¿no? Y esa comparación con la que terminaba su ponencia, la comparación del viento, ¿no? Y Chiclayo y Chicago, que eran las ciudades que él consideraba bastante. Finalmente, la magíster Jesús León nos narraba la trayectoria del Papa y esa cercanía con Ciudad Eten, ciudad eucarística, el Papa y su visita y la trayectoria como obispo de Chiclayo, su cercanía, lógicamente, con el milagro eucarístico y las veces que él resaltaba mucho que este milagro eucarístico debe darse a conocer a través de la evangelización de este pueblo tan cristiano y que nos deja una gran enseñanza. Explicó también la forma de ser de nuestro actual Papa, su carisma, la bendición que daba a los niños, tocándole las cabezas, con esa cercanía que tienen muchas veces los padres con sus hijos. Él era básicamente el padre que representaba a la Iglesia Católica. Mencionó también su trayectoria y la parte en que se ha ido formando, su forma de ser, ¿no? Su trayectoria, la forma de escuchar a los laicos, ¿no? Y justamente resaltaba ese don de sentido humanista que tenía Monseñor Prevost. También se mencionó, o la magíster Jesús mencionaba, que se logró, gracias a la gestión de Monseñor Prevost en su momento, el terreno para que se pueda edificar el, una iglesia, por así decirlo, ¿no? Donde se albergaría este milagro eucarístico del niño Jesús de Ciudad Eten, ¿no? Entonces, cada uno de los periodistas que nos han acompañado el día de hoy nos dejan grandes enseñanzas desde cómo afrontaron estos desafíos éticos y profesionales para los periodistas peruanos de poder coberturar a un papa que tenía nuestro mismo origen, el origen chiclayano. De esta manera, queremos agradecer profundamente a cada uno de nuestros panelistas por compartir esta noche sus experiencias, reflexiones y valiosos aportes sobre un acontecimiento que ya forma parte de la historia contemporánea. Este coloquio nos recuerda que el periodismo no solo informa hechos, sino que también interpreta contextos, construye memorias y conecta a las sociedades con sus momentos más trascendentes. Hoy desde Lambayeque y Chiclayo hemos reflexionado sobre un acontecimiento global que sentimos también muy cercano. Antes de finalizar esta importante jornada, el Colegio de Periodistas de Lambayeque realizará la entrega de reconocimientos a nuestros distinguidos panelistas en agradecimiento por su participación y por contribuir a este espacio de reflexión académica y periodística. Invitamos para ello a nuestro decano, el periodista Larceri Díaz Suárez, para que haga la entrega de reconocimientos a nuestros panelistas. Adelante, decano. Bien, muchas gracias por esta participación. Quiero solicitarles previamente, antes de entregar los reconocimientos, que nuestros colegas que están en sala enciendan sus cámaras, por favor, para tomar una fotografía, y poder registrar
Exactamente, colegas, encienda sus cámaras, por favor, para tomar la fotografía y luego pasamos a entregar los reconocimientos a los colegas. Los asistentes, por favor, enciendan sus cámaras. Quienes han participado en este coloquio, enciendan sus cámaras, por favor, para tomar la fotografía. Colegas, están desactivadas sus Informa que cámaras. están enciéndanlas. desactivadas las cámaras. A ver. Ya, ahora sí, disculpen. Ya. Vamos a tomar la fotografía y luego vamos a entregar los reconocimientos. Tomen la fotografía, por favor. Ahora sí, queremos entregar un reconocimiento del Colegio de Periodistas de Lambayeque a la colega Esther Núñez. A ver si colocan el reconocimiento para Esther Núñez. Muchas gracias. Gracias al decano y a todos. Primero a la magíster Jesús León Ángeles. Ya está el de la licenciada Esther Núñez Balbín. Esther Núñez Balbín, por Ok, su valiosa participación como ponente en el coloquio virtual de Chiclayo al Vaticano, Crónicas de la elección al Pontificado de León XIV, organizado por el Colegio Departamental de Periodistas de Lambayeque. Expresamos nuestra felicitación por su meritoria participación en este evento académico de nuestra orden. Firmado, decano Víctor Larceni Díaz Suárez y el director de Asuntos Profesionales e Institucionales, Juan Pablo Pomares Villegas, quien esta noche ha sido el moderador de esta reunión. Gracias, Esther Núñez. Haremos llegar este reconocimiento especialmente directamente a tu correo electrónico. ok, muchas gracias, muy amables. También el reconocimiento al licenciado Abel Gabriel Camasca, Víncula. Muchas gracias por esta participación, esta crónica que ha mostrado una parte del trabajo periodístico de EWTN y de algunos colegas que estuvieron involucrados en esta cobertura informativa. Muchas gracias, muchas gracias. Y también para el colega Renzo Gómez Vega, corresponsal del diario El País y autor del libro del Papa, que también nos ha mostrado con serias palabras cómo ha podido llegar a cubrir parte de los testimonios de quienes han estado cerca de su santidad cuando fuera Monseñor Robert Prevost, obispo de Chiclayo, y anteriormente también. Muchísimas gracias a usted y al colegio y a todos mis colegas por esta jornada tan linda. Gracias nuevamente. Gracias, gracias. Finalmente, a la magíster Jesús León Ángeles, quien también ha tenido palabras emotivas de su cercanía con el Papa León XIV cuando fuera obispo de Chiclayo, y ha dado a conocer pues el interés puesto de manifiesto por hoy su santidad con el reconocimiento de Ciudad Eten como ciudad eucarística, que es lo que anhela esta parte del país y todo el país, porque es el único milagro eucarístico dado a conocer en Perú. Gracias, magíster Jesús León Ángeles.
Gracias, Renzo Gómez, gracias, Abel, gracias, Esther, y queremos también informarles que le vamos a hacer llegar este certificado a sus manos. Muchísimas gracias y quiero invitar a Renzo, a Abel, a Esther, que siempre vengan a Chiclayo. Los esperamos. Siempre van a tener la acogida acá y ahora ya con el Colegio de Periodistas, su casa, porque los ha invitado, así que los esperamos pronto. Gracias, decano. Muchas Muy bien. gracias por esta invitación. Un saludo afectuoso. Muy bien, Bien. creo que estamos terminando, Juan Pablo. Sí, decano, gracias por sus palabras. Para terminar con este coloquio, nos despedimos también recordando la siguiente frase del Papa León XIV, que seguro nos llena de regocijo. Un saludo en particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo la iglesia fiel de Jesucristo. Agradecemos al Colegio de Periodistas de Lambayeque, a nuestros invitados y a todas las personas que siguieron esta transmisión a través de Zoom y Facebook Live. Buenas noches con todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, decano. Buenas Gracias, noches. gracias. Hasta luego. Gracias.